Me llamo Marina y hace exactamente una semana, un lunes lluvioso de abril de 2024, enterramos a mi abuela Clara en el cementerio de San Vicente. Tenía 89 años y, aunque la vejez ya le pesaba en los hombros, todos jurábamos que su terquedad la haría vivir otros 10 inviernos. Yo venía de Ámsterdam con el vuelo de las 6, con la maleta llena de ropa negra y la cabeza repleta de correos sin contestar del trabajo. Nada me había preparado para sentir el hueco que deja una mujer que te enseñó a pelar melocotones sin desperdiciar la pulpa. Después del sepelio, mis dos primos, Lucía y Andrés, y yo nos quedamos en la vieja casa de campo de la abuela, esa con las persianas verdes desconchadas y la parra que trepa como un gato por el balcón. La cocina todavía olía a caldo de gallina y a menta, mezcla imposible que Clara preparaba cada domingo sin receta escrita. Sobre la mesa, las tazas de porcelana inglesa esperaban como si ella fuese a entrar en cualquier momento reclamando su té, con un leve carraspeo. Entre sorbos de café tibio y silencios incómodos, repartíamos sus pocas pertenencias con la delicadeza con la que se separan pétalos secos de un diario. Yo fingía fortaleza, pero la garganta se me hacía un nudo cada vez que veía su letra diminuta en las tarjetas de recetas clavadas con chinchetas oxidadas. Afuera, el viento sacudía las ramas del olivo centenario y traía ese silbido que a ella le gustaba llamar la voz del verano. En ese momento solo quería aguardar una última imagen de la casa antes de que los abogados empezaran a hablar de tasaciones y herencias. Sentía que si conseguía recoger el olor, la luz, el eco de sus pasos sobre las baldosas hidráulicas, ella no se iría del todo. Y, sin embargo, algo invisible me empujaba a buscar más allá de los marcos de fotos y los potes de mermelada casera. Había preguntas que mi abuela siempre respondía con una sonrisa escurridiza, como quien esconde una piedra brillante en el bolsillo. Aquella tarde, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que los silencios de Clara eran mucho más grandes que cualquier rumor familiar. Pensé que ordenar su armario sería un acto práctico y simbólico, un último servicio de nieta responsable. No imaginaba que, entre sábanas con aroma a lavanda rancia, me estaba esperando la llave de un pasado que cambiaría el mapa completo de nuestra familia. Subí al desván empujando la puerta que crujió como un violín desafinado, y el polvo suspendido en el aire brilló bajo la claraboya como si nevara dentro. Cada paso levantaba un olor a madera húmeda y alcanfor, ese perfume anticuado que la abuela usaba para ahuyentar las polillas, tal vez, los recuerdos. En un rincón, medio oculto tras un caballito de madera astillado, había una maleta de cuero color avellana, con las correas desgastadas y las iniciales CB grabadas a fuego. Recordé haberla visto de niña, pero la abuela siempre decía que estaba llena de manteles viejos, un tesoro aburrido para criaturas inquietas. Acerqué una silla rota para servirme de escalón, mientras la arrastraba, un clavo me arañó la pantorrilla dejándome una línea roja que todavía pica cuando pienso en ese día. Apoyé la maleta sobre un baúl de cedro y, al soltar la hebilla, sentí un chasquido seco, como si el cuero exhalara después de décadas sin aire. Dentro había realmente manteles, amarillentos y duros como pergamino, pero también un suéter de lana gruesa que reconocí en una foto de 1958 donde Clara posaba frente a un Seat 600. Bajo la lana asomaba un cuaderno azul Prusia, del tamaño de un pasaporte, envuelto en papel de seda con manchas color óxido. Lo tomé con las manos temblorosas, notando que las páginas estaban atadas con una cinta de organza descolorida, como si alguien hubiese querido que nunca se abriera. El corazón me golpeaba las costillas al ritmo de un tambor improvisado, tenía la boca seca y, aún así, me lamí los labios antes de tirar suavemente de la cinta. Al desplegar la primera página, reconocí la caligrafía de mi abuela, inclinada, diminuta, pero firme, como quien dibuja su propio camino sobre hielo fino. Si alguien lee esto, es porque ya no estoy, decía la primera línea, y tuve que sentarme en el suelo porque las rodillas dejaron de obedecerme. Las ventanas zumbaban por el viento, pero dentro del desván el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi miedo y mi curiosidad chocando, desafinados. Pasé la yema del dedo índice sobre la tinta y, por un segundo, juraría que estaba tibia, como si la carta hubiera sido escrita esa misma mañana. No sabía si debía seguir, si aquel cuaderno era un último regalo o una caja de Pandora que pondría patas arriba todo lo que creíamos saber. Respiré hondo, olí el polvo y el recuerdo del perfume de rosas de Clara, y decidí que los secretos no se honran guardándolos bajo llave. Abrí la página siguiente, dispuesta a leer la primera de muchas verdades, sin imaginar que estaba a punto de convertirme en la guardiana involuntaria de un amor prohibido, un crimen silenciado y la identidad velada de alguien muy cercano. El primer párrafo del diario estaba fechado el 14 de junio de 1954, día de San Basilio, como si la abuela escribiera en código para una versión futura de sí misma. Contaba que había salido del internado a escondidas con el corazón galopando bajo el uniforme almidonado, porque la esperaba junto al río Ebro con un libro de poemas envuelto en papel de estraza. Mencionaba que tenía las
manos manchadas de tinta y olía a tabaco barato y romero, una mezcla que le erizaba la piel antes incluso de rozarla. La tinta describía cómo él le quitó la horquilla del moño y dejó caer su pelo, como un manto negro sobre el agua, palabras que mi abuela jamás nos hubiera dicho en voz alta. Yo podía casi oler el barro húmedo y escuchar el croar de las ranas que ella anotaba, como un coro desafinado acompañando mi primer beso. Sentí un escalofrío al imaginar a Clara, la mujer que me enseñó a rezar en voz baja, besando a un desconocido bajo un cielo de verano cargado de relámpagos lejanos. El nombre, R, no coincidía con el de mi abuelo Ramón, y esa incongruencia clavó una astilla de duda en mis recuerdos de sobremesas familiares. Me di cuenta de que la abuela había vivido una vida paralela que nunca atravesó la puerta de la cocina donde nos servían natillas con canela. La descripción de aquel encuentro era tan vívida que la página parecía latir, juraría que el papel estaba tibio. Entre mis dedos. Narraba que caminaron descalzos por la ribera, dejando huellas que el agua borraba antes de que pudieran arrepentirse. Contaba detalles absurdamente precisos, la forma en que una libélula verde se posó en su tobillo y cómo el canto de un ruiseñor pareció callar cuando R pronunció su nombre. Decía que ese día le temblaban las rodillas más que cuando subía al púlpito del colegio para recitar salmos. Confesaba que en casa nadie sospechaba de sus escapadas nocturnas, porque su hermana menor fingía dormir para no delatarla. Terminaba la página con una frase trazada en letras más grandes: hoy descubrí que el amor puede ser un secreto que arde sin quemar la piel. Yo levanté la vista del cuaderno y sentí que el techo del desván era de pronto demasiado bajo para tanto silencio. En mi cabeza, la abuela dejaba de ser la viuda tranquila de los domingos y se convertía en una muchacha de fuego escondido, audaz y temerosa a la vez. Noté que mis primos seguían husmeando cajas. Sin saber que, entre mis manos, el pasado reescribía la identidad de su propia sangre. Pasé la página con el pulso saltándome en la muñeca y el polvo del desván pegándose al sudor frío de mi nuca. El siguiente capítulo llevaba por título Aquella noche sin luna, con la fecha del 22 de julio de 1954 escrita temblorosa, como si la abuela hubiese dudado en registrarla. Mencionaba que un mes después de su primer beso volvió al mismo lugar, pero sola, porque R había prometido encontrarse con ella. Después de una reunión secreta. Decía que la noche era tan oscura que el río parecía un espejo roto, y que el aire olía a metal, como si alguien hubiese afilado cuchillos invisibles. Los renglones se volvían más estrechos, la caligrafía casi se encogía, como si temiera que alguien pudiera leerla a través del tiempo. Confesaba haber visto dos sombras forcejeando bajo un sauce, una figura cayendo y un crujido seco, igual al de una rama, pero más hueco, más humano. Describía la luz mortecina de un farol de queroseno que oscilaba, revelando por un instante un charco oscuro que no era agua. Aseguraba que se quedó paralizada, con la garganta llena de un grito que no salía, mientras R corría hacia ella con los ojos desorbitados y las manos ensangrentadas. Luego escribió que oyó un silbido, quizás el viento, quizás un nombre, y que su corazón se contrajo como un puño. Leí que resbaló una botella de vidrio, chocó contra una piedra y el eco le recordó el sonido de un reloj al romperse, como si el tiempo se hubiese detenido. Agregó que se escondió detrás del tronco del sauce, rezando un Padre Nuestro al revés porque el miedo le confundía las palabras. La tinta estaba corrugada en algunas partes, era evidente que las lágrimas habían caído sobre el papel, arrastrando la tinta azul hacia los márgenes. Mi garganta se cerró al imaginar a la abuela presenciando algo que ningún juez llegó a conocer, algo que no fue a parar a ninguna hemeroteca. Sentí la urgencia de llamar a Lucía y Andrés, pero la voz se me quedó encajada entre la culpa y la necesidad egoísta de entender sola cada línea. Pero una parte de mí intuía que el diario no solo aclararía un crimen, sino que explicaría silencios de sobremesa, miradas huidizas y la cicatriz que el abuelo Ramón tenía en el hombro y nunca quiso contar. La abuela anotó que juró no decir una sola palabra y que el amor, cuando se tiñe de miedo, se convierte en un verdugo que te vigila incluso en sueños. Al final de la página, una frase. Marcada con tinta más oscura: esta noche perdí mi voz para salvar una vida que quizás no merecía ser salvada. Cerré los ojos un instante, oyendo mis propios latidos retumbar en el ático, y comprendí que cada giro de esa cinta de organza que sujetaba las páginas era un tornillo apretándose alrededor de un secreto demasiado pesado para llevar sola. Apreté el cuaderno contra el pecho mientras bajaba del desván, sintiendo que cada peldaño chirriaba una advertencia que solo yo podía oír. Lucía. Tarareaba una ranchera vieja en la cocina, intentando llenar el silencio con su voz rasgada por el tabaco. Andrés revisaba una caja de postales, ajeno a la tormenta que me rugía por dentro. Imaginé sus caras y leyera en voz alta el nombre de aquel hombre ensangrentado, el misterio que la abuela había vestido de rezos durante 70 años. Pero el miedo a sembrar dudas irreversibles me cosió la lengua. Me refugié en el baño, ese cubículo con azulejos color marfil donde de niña practicaba bigotes de espuma con la pasta de dientes.
Cerré el pestillo y dejé el cuaderno sobre el lavabo, observando cómo la luz amarillenta del acordeón fluorescente hacía bailar sombras en la cubierta azul. Al pasarlo, las páginas susurraron como si el papel hubiera aprendido a respirar. La fecha siguiente era el 3 de agosto de 1954 y empezaba con la frase: «Hoy he descubierto que el amor puede ser un pasadizo hasta la culpa». Se refería a una visita inesperada de la Guardia Civil que preguntaba por un joven tipógrafo llamado Rodrigo, desaparecido 2 noches atrás. La abuela describía el uniforme verde, el olor a sudor rancio bajo el tricornio y los dedos enguantados que dejaban marcas de polvo sobre la mesa de caoba. Confesaba haber sentido un relámpago de orgullo al escuchar que Rodrigo era buscado por su presunto activismo izquierdista, y al mismo tiempo el descenso helado de la vergüenza al recordar la sangre. En su letra se mezclaban la fascinación por el idealismo rebelde de él y el terror a terminar como las mujeres que rezan hasta quedarse sin voz en los corredores de la cárcel de Torrero. Añadía un detalle estremecedor: el sargento rozó la fotografía de boda de sus padres y dijo, sin mirarla a los ojos, que los secretos de las casas viejas siempre acaban oliendo. Esa oración temblaba sobre la página como un péndulo, balanceándose entre la advertencia y la profecía. Al final del párrafo, Clara escribía que, si la buscaban a ella, solo encontrará una sombra donde antes hubo una muchacha. Las palabras se difuminaban hacia el margen, como si el miedo hubiera empujado el bolígrafo fuera del renglón. Dejé escapar el aire retenido y pasé la página con manos heladas, descubriendo un sobrepegado con cinta amarillenta, tan frágil que crujió como hojas secas. En el anverso, la misma caligrafía diminuta rezaba: «Abrir solo si mi nombre deja de pronunciarse». El sello rojo de una papelería de Zaragoza le daba un aire oficial y clandestino al mismo tiempo. Despegué el sobre con la punta de las tijeras de manicura que encontré en el botiquín, temiendo romper un hilo temporal irreparable. Dentro había una fotografía sepia, mi bisabuela Carmen sosteniendo un bebé que no reconocí, envuelto en un pañal bordado con la letra S. Detrás de la imagen, la abuela había escrito: «Santiago, 21 de septiembre de 1954. Mi hijo, mi promesa». Sentí un vértigo vertiginoso. Ningún Santiago figuraba en nuestro árbol familiar, y la fecha coincidía con el nacimiento del tío Alberto. Un hormigueo me recorrió los brazos al pensar que quizá el tío Alberto, que siempre llevó el segundo nombre de su padre adoptivo, fuera, en realidad, aquel bebé Santiago. El diario continuaba explicando que, tras la desaparición de Rodrigo, Clara fue enviada en secreto a un convento en Logroño para recuperar la compostura. Allí, entre rezos y paredes frías, dio a luz a un niño que las monjas prometieron colocar en una familia digna. Pero la abuela no confió en ellas y, movida por un instinto fiero, cambió los registros para que el recién nacido fuera entregado a su propia hermana mayor, casada y estéril. Así no viviría condenado a mi vergüenza, escribió con una firmeza que quebraba el papel. El horror y la ternura se mezclaban en mi pecho. Era posible que el tío Alberto, que siempre llevó el segundo nombre de su padre adoptivo, fuera, en realidad, aquel bebé Santiago. Me recordé respirando, porque el aire se me había quedado atrapado entre costillas, mordiendo la realidad como un trozo de hielo. El sonido del grifo goteando marcaba segundos que parecían agujerear mi cordura. Cada gota decía: «¿Y ahora qué harás?». Sobre la página siguiente, Clara había garabateado: «Nunca confesaré este pecado, pero me reconforta imaginar que algún día alguien entenderá por qué lo hice». Cerré el cuaderno de golpe, asustada de que la tinta siguiera produciendo verdades que ya no estaba segura de poder sostener. Volví a mirarme en el espejo y no reconocí del todo a la mujer que me observaba con ojeras de recién despierta. Tenía la piel perlada de sudor y un mechón pegado a la frente que me daba un aire febril, casi culpable. Pensé en abrir el grifo y mojarme la cara, pero temí que el agua borrara el último rastro del perfume a naftalina que aún traía del desván. Sobre el lavabo, el cuaderno parecía contraerse como un animal herido, esperando el próximo golpe de realidad. Escuché entonces los pasos de Andrés acercándose por el pasillo, arrastrando sus zapatillas de baloncesto como si pateara la noche. Tocó la puerta con 2 golpecitos y su voz apagada preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Mentí con la naturalidad de quien descubre que la verdad puede desmoronar un hogar, y dije que solo buscaba aspirinas para mi dolor de cabeza. El silencio que siguió fue denso como brea. Sentí su duda pegándose al otro lado de la madera, palpando lo que mis palabras no decían. Cuando sus pasos se alejaron, respiré como si me hubieran quitado un corsé y apoyé la frente contra el espejo frío. El reflejo me devolvió una mueca de determinación que no recordaba tener desde la adolescencia, cuando juré que nunca permitiría que la sangre familiar dictara mi destino. Entonces entendí que lo que pesaba no era el secreto en sí, sino la responsabilidad de decidir a quién pertenecía desvelarlo. Hice inventario de los riesgos: romper la imagen casi sagrada que todos tenían de Clara, desenterrar un posible delito, dinamitar la confianza entre hermanos. Pero la otra opción,
Encerrar el cuaderno en la maleta y fingir que jamás lo abrí, me supo a cobardía, a traición a la propia Clara que dejó escrito, para quien ya no me pronuncie. Me descubrí murmurando que el amor no había sido su único verdugo, el silencio lo había sido también, y yo estaba replicando ese patrón como un eco testarudo. Con el pulso aún tembloroso recogí el sobre, la foto y el cuaderno, los envolví en una toalla y los guardé bajo mi suéter, como si escondiera dinamita. Abrí la puerta. Respiré el olor a crema de calabaza que Lucía recalentaba para cenar y caminé hacia la cocina con la sensación de llevar un meteorito incandescente entre los brazos. Cada paso hasta la mesa de roble me pareció un segundo de antesala al juicio final que, tarde o temprano, íbamos a enfrentar. Andrés me miró con las cejas juntas, esa expresión que hereda de la abuela cuando algo no encaja en su orden mental. Lucía dejó la cuchara golpeando el borde de la olla, haciendo un sonido metálico que rebotó en la campana extractora como una alarma. Me senté despacio, coloqué el diario en el centro de la mesa y solté el aire en un susurro que hizo oscilar la llama de la vela. Encontré esto en el desván, anuncié, con una voz que me salió más rota de lo que planeaba. Ninguno habló, solo se quedaron mirando el cuaderno como si fuera un insecto exótico que podría saltarles al rostro. Son las memorias de la abuela, añadí, y noté cómo el hueco de sus pupilas se agrandaba, formateando de golpe la cena trivial que estábamos a punto de tener. Saqué la foto sepia y la deslicé sobre la madera. El borde de la imagen rozó la gota de sopa que había caído del cucharón y la tinta del sello empezó a emborronarse, como si intentara huir. «Ese bebé», balbuceó Lucía, y sus dedos manchados de zanahoria temblaron al tocar la esquina humedecida. «¿Quién es ese?». Les conté, a grandes tragos de voz, lo del amor prohibido, la noche sin luna, la desaparición de Rodrigo y el parto en Logroño. Cada frase que pronunciaba era un ladrillo que se desprendía del muro de certezas donde habíamos crecido creyendo que nuestra familia era, dentro de todo, normal. Andrés ladeó la cabeza, como si escuchara un ruido lejano que solo él podía captar, y se llevó la mano al cuello donde el tatuaje de una brújula parecía apuntar ahora hacia un pasado desconocido. «¿Crees que el tío Alberto?», musitó, dejando la pregunta flotando sobre la mesa como un globo de helio a punto de reventar. Asentí, incapaz de poner en palabras la confirmación que ardía en mi garganta. Mi silencio fue suficiente para que Lucía dejara caer la cuchara dentro de la olla con un chapoteo triste. En ese instante, el viento abrió de golpe una de las contraventanas y la puerta del pasillo se cerró de un portazo, recordándonos que la casa, como el diario, también estaba viva y escuchaba. El sobresalto nos arrancó un bufido que se convirtió en risa nerviosa, y esa risa, a su vez, se transformó en un silencio respetuoso, casi ritual. Sabía que acabábamos de cruzar un umbral. Ya no éramos 3 nietos huérfanos de abuela, sino los guardianes de una verdad que iba a reclamar su sitio, quisieran o no, en la cena de Navidad próxima. Encendimos la luz sobre la mesa como quien coloca un reflector en el escenario de un teatro improvisado, y el diario se convirtió en el único actor dispuesto a hablar. Mientras Lucía repartía cucharones de sopa que nadie probaba, abrí una página al azar y descubrí que la abuela describía un encuentro clandestino con su hermana mayor, nuestra Vistia Eduarda, quien lloraba de alegría y miedo mientras le entregaba al bebé a un hombre, de corbata azul marino y mirada severa. Cada frase era una astilla, hablaba de papeles falsificados en una notaría de Calahorra, de una maleta con mantas de algodón y de un tren nocturno rumbo a Barcelona, para borrar huellas en el humo. Andrés se pasó la mano por el tatuaje de la brújula, como si la piel le ardiera al imaginar aquella ruta ferroviaria que nunca figuró en los álbumes de familia. Yo leí en voz alta la cita que seguía, prometí no volver a pronunciar su nombre, pero juré también que jamás permitiría que olvidara su origen, aunque fuera en silencio. Lucía se llevó las manos a la frente y dejó escapar un sollozo breve, casi un chirrido, que se perdió entre los ruidos del viejo frigorífico. La vela se consumía y su cera goteaba sobre el mantel de hule, recordándome que el tiempo no iba a detenerse para que entendiéramos cada detalle. En el margen inferior, la abuela había garabateado con prisa: «Si alguien lee esto, que busque en el cajón de la cómoda blanca, allí guardo la pieza que falta». Nos miramos como jugadores de cartas que acaban de descubrir un comodín inesperado y subimos los 3 escaleras arriba, casi pisándonos los talones, con el pulso retumbando en los oídos. El cajón se dio con un suspiro de madera vieja y dentro encontramos un medallón de plata, abollado, con las iniciales SR grabadas en letra gótica. Lucía lo sostuvo entre el índice y el pulgar, y el reflejo plateado iluminó sus lágrimas como si fueran perlas desordenadas. «Santiago Rodrigo», susurró Andrés, hilando al instante las 2 iniciales, y la fuerza de la revelación nos dejó clavados al suelo. El medallón pesaba más que cualquier herencia material, era la llave que confirmaba el triángulo amor-culpa-sangre que la abuela escondió 70 años. Yo sentí que el aire de la casa cambiaba, como si por fin hubiera oxígeno para secretos tan antiguos, y un zumbido eléctrico recorrió mis brazos.
Apreté el relicario en el puño hasta que su borde me marcó la piel y supe que el próximo paso era enfrentarnos a la única persona que podía corroborar o desmentir todo, el tío Alberto. Sin pensarlo 2 veces, marqué su número en el teléfono fijo de la cocina, ese aparato beige que la abuela nunca quiso jubilar, y cada tono de llamada retumbó en mi pecho como un mazo en la puerta de una cripta. Tardó 4 timbrazos eternos en responder y, cuando al fin contestó, su voz sonó más joven de lo que recordaba, quizá porque la distancia nocturna limaba arrugas y canas. Me presenté con un hilo de voz y expliqué que estábamos revisando pertenencias de la abuela, omití los detalles mórbidos, pero bastó mencionar un hallazgo importante para que su respiración cambiara de ritmo. Andrés se apoyó en la encimera, cruzado de brazos, mientras Lucía se mordía la uña del pulgar hasta dejar una media luna blanca. Los dos escuchaban el altavoz con la misma atención con la que se sigue un veredicto. «¿Un diario?», repitió el tío, y juraría que el temblor de su palabra hizo vibrar la cuchara dentro de la olla. Le pedí que viniera a la casa, que era mejor hablar cara a cara. Él dudó un segundo y luego dijo que salía en ese momento, que tardaría menos de 40 minutos si la carretera seguía despejada. Colgué sintiendo un hormigueo en la nuca. En menos de una hora, la verdad escrita en páginas amarillentas iba a cruzarse con la carne y hueso. ¿De quién? Tal vez, era el secreto personificado. El silencio volvió a caer, pero era otro, un silencio musculoso, expectante, con olor a gasolina lejana y a lluvia que empezaba a golpear las persianas. Lucía sirvió 3 vasos de agua que se quedaron sudando sobre la mesa, nadie los tocó. Andrés propuso revisar el resto de la cómoda, por si el diario hacía referencia a más pistas, y subimos otra vez, cada cual sosteniendo una linterna pequeña como si fuéramos arqueólogos nocturnos. Encontramos cartas sin sello, trozos de periódicos de 1955 y una cajita de música que al abrirse dejó escapar un tango desafinado, nada tan decisivo como el medallón, pero cada objeto parecía murmurar «esperad». El tic-tac del reloj de pared se hizo protagonista, marcando la cuenta regresiva hasta la llegada del tío. Yo repasaba mentalmente qué decir, cómo formular preguntas que no sonaran a acusación, cómo sostener las lágrimas ajenas y confirmábamos nuestra teoría. Cada vez que pensaba en la abuela Clara, la veía de nuevo frente al río, con el moño deshecho y la mirada obstinada, como si supiera que este momento llegaría. Bajamos al salón y nos sentamos en el sofá floreado, alineados como muñecos de vitrina, con el diario abierto sobre la mesa baja, la foto sepia al lado y el medallón brillando bajo la lámpara de pie. Cuando escuchamos el motor detenerse frente al portón, un relámpago iluminó la estancia y sentí que todos los fantasmas familiares aplaudían al unísono. La manilla de la puerta principal giró y el tío Alberto, chaqueta de punto, ojos grises como cielo de tormenta, entró sin saludar, mirando directamente el cuaderno. Su primera palabra fue un susurro ronco: «¿Esto es de mi madre?». «Sí, tío», respondí, con la voz firme que solo se tiene cuando ya no hay marcha atrás, y creo que dentro está la respuesta a una pregunta que quizá nunca te has atrevido a formular. El tío Alberto dejó el paraguas goteando en el recibidor y avanzó con ese andar cuidadoso que siempre me recordó a los gatos de la abuela cuando pisaban las baldosas frías. La lámpara del techo oscilaba por la corriente que entró con él, proyectando sombras que le alargaban los brazos como si cargara 2 maletas invisibles. Sentí que mis manos se pegaban a los muslos, sudorosas, incapaces de decidir si alzarme para abrazarlo o para detenerlo. Lucía, de pie junto a la chimenea apagada, se mordía el labio inferior hasta que una gota de sangre afloró, tan roja que parecía un sello sobre su silencio. Andrés se apoyó en el respaldo del sofá y cruzó los tobillos, pero vi cómo su rodilla derecha temblaba a pesar de la pose relajada que pretendía sostener. Alberto clavó los ojos en el medallón, y un destello le cruzó la mirada, mezcla de reconocimiento y miedo, como si hubiese visto un fantasma familiar. Se sentó frente a nosotros sin quitarse la chaqueta, acomodó las manos sobre las rodillas y esperó, como un acusado que decide escuchar antes de declarar. En mi boca se formó el sabor metálico del lenguaje no dicho, tragué saliva y sentí que bajaba rasgándome la garganta. Coloqué el diario abierto sobre la mesita, girándolo para que él pudiera leer la fecha y la letra de la primera página marcada con cinta. Las agujas del reloj marcaron 1 minuto completo de silencio, y en ese lapso solo se oía el tic-tac y el goteo del paraguas, como si el tiempo y la lluvia conspiraran para darnos ritmo. Alberto deslizó la yema del dedo sobre la palabra «hijo», escrita por la abuela, y cerró los ojos. Apenas un parpadeo largo que le arrugó el entrecejo. Cuando los abrió, estaban vidriosos pero firmes, y supe que aquella batalla interna llevaba gestándose mucho antes de nuestra llamada. «¿Hasta dónde habéis leído?», preguntó con una voz apenas audible, pero tan afilada que habría podido cortar las sombras de la habitación. Le conté, sin adornos, lo del amor prohibido, la sangre al pie del sauce y el convento en Logroño, dejando cada frase caer como piedra en un estanque quieto. Lucía extendió
La fotografía sobre la mesa con cuidado quirúrgico, y el tío la tomó con manos temblorosas, sosteniéndola a una distancia de niño que descubre un tesoro dudoso. El borde de la foto rozó su labio inferior cuando la acercó tanto que casi pareció querer inhalar el olor del pasado impreso. Entonces cerró los ojos otra vez y susurró: «Mi madre siempre olía a romero cuando creía que yo dormía». Se hizo un silencio denso, como si la casa contuviera la respiración a la espera de la confesión que faltaba para completar el retrato. Alberto exhaló largo y comenzó a hablar con una cadencia lenta, palabras arrancadas del fondo de un pozo que llevaba 69 años sellado. Contó que a los 10 años escuchó de casualidad a la bestia Eduarda susurrar «Santi» detrás de la puerta de la despensa, un nombre que nunca volvieron a pronunciar delante de él. Confesó que durante la adolescencia se obsesionó con los archivos parroquiales buscando su partida de bautismo y encontró tachones sospechosos junto a la fecha de su nacimiento. Relató cómo enfrentó a la abuela una noche de 1980, después del entierro del abuelo Ramón, y que ella lo abrazó tan fuerte que casi le partió las costillas, pero no dijo una sola palabra. Aseguró que desde entonces vivió con la certeza muda de ser un misterio ambulante, un rompecabezas al que deliberadamente le faltaba la pieza central. Mientras hablaba, su voz se quebraba en los bordes, pero mantenía el timbre firme, como si temiera que el menor temblor derrumbara la estructura recién levantada. Lucía le tomó la mano, y yo vi cómo las arrugas de ambos se entrelazaban formando una red que sostenía algo más que simple consuelo. Alberto admitió que, pese a las sospechas, nunca se atrevió a investigar más allá, por lealtad a la imagen de madre que Clara había construido con tanto esmero. Dijo que el medallón era lo único que guardaba como talismán de un origen desconocido, lo llevaba siempre en el bolsillo interno de sus chaquetas, pero jamás lo había abierto. Cuando lo giró entre los dedos, el clic del broche sonó como un disparo pequeño, dentro había un mechón de cabello oscuro, perfectamente trenzado y atado con hilo dorado. «El pelo de ella», murmuró, y las lágrimas que había contenido se precipitaron, silenciosas, dibujando ríos transparentes sobre su rostro curtido. Entonces extendió el mechón sobre la mesa y nos miró a los tres como si fuéramos jueces y jurado, o quizá hermanos de sangre recién descubierta. «Si todo esto es cierto», dijo, señalando el diario, «entonces mi nombre es otro y mi vida, la que he vivido, pertenece a dos madres, la que me parió y la que me crió». Sentí un estremecimiento colectivo, como si el suelo se hubiera inclinado levemente, obligándonos a sujetarnos a los brazos del sofá para no deslizarnos hacia el vacío. Andrés apretó los puños y propuso buscar actas oficiales, examinar hemerotecas, darle forma jurídica a la verdad, pero Alberto levantó la mano para silenciarlo. «Antes de abrir ninguna tumba», dijo con voz ronca, «dejadme despedirme de la mujer que creí conocer, luego, si queréis, desenredamos el resto». El reloj de pared marcaba las 11:30 cuando por fin nos atrevimos a movernos de nuestros asientos, cada quien con el peso recién descubierto de su propia respiración. Afuera la lluvia insistía en tamborilear contra los cristales, creando un murmullo que parecía acompañar las pausas imposibles de nuestra conversación. Dentro, el tío Alberto sostenía el mechón de cabello como si se tratara de un relicario sagrado, acariciándolo con la misma ternura que se le tiene a un cachorro indefenso. Lucía cerró la ventana que se había quedado entreabierta, y el frío nocturno se convirtió en un abrazo de olor a moho y polillas que recordaba las prendas viejas de la abuela. Andrés rebuscó en un cajón y encontró la botella de brandy que Clara guardaba para visitas especiales, y al destaparla un aroma dulce, casi medicinal, llenó el salón. Sirvió 4 vasos temblorosos, y el líquido ámbar tembló en su trayecto hacia nuestras manos como un testigo indiscreto de la escena. Brindamos sin palabras, chocando apenas los bordes porque cualquier sonido fuerte nos parecía un sacrilegio ante la presencia invisible de la abuela. El brandy quemó nuestras gargantas al mismo tiempo que las cartas del diario ardían en nuestras mentes, dibujando imágenes de un río, un crimen y un parto escondido. Andrés habló primero, preguntando qué queríamos hacer con aquella verdad, y su voz sonó hueca, como si saliera de un pozo demasiado profundo. Lucía, con las pupilas dilatadas por el alcohol y el miedo, dijo que la memoria de Clara merecía la luz, pero también un respeto que no destruyera los recuerdos de los vivos. Yo me descubrí defendiendo la idea de la transparencia, aunque la palabra se me antojaba frágil y punzante, hecha de cristales que podían cortarnos. Alberto alzó su vaso y declaró que necesitaba duelo antes de investigación, tiempo antes de tribunales, abrazo antes de documentos, y sus palabras se clavaron como clavos en una puerta antigua. La lámpara parpadeó y nos miramos, cómplices en la certeza de que la decisión no iba a ser fácil ni inmediata. Entonces, con una serena firmeza que no le conocíamos, él prometió volver a la casa a la mañana siguiente, esta vez con la determinación de abrir cada página y confrontar cada nombre. Guardamos el diario dentro de una caja de lata que perteneció a la bisabuela Carmen, lo envolvimos en un paño bordado y lo depositamos en la chimenea apagada, como si fuera un corazón latiendo bajo cenizas frías.
La madrugada nos encontró aún despiertos, envueltos en mantas y pensamientos que pesaban más que el sueño, con el crepitar imaginario de un fuego que nunca encendimos. Lucía cabeceaba sobre el brazo del sofá, murmurando en sueños palabras sueltas, quizá nombres, que se perdían antes de llegar a mis oídos. Andrés, sentado junto a la estantería, hojeaba un álbum viejo intentando atar cabos entre rostros y fechas, dibujando líneas invisibles que conectaban generaciones. Yo cuidaba del tío Alberto, que había decidido dormir en la butaca de orejas donde Clara tejía, y su respiración irregular me recordaba el ronroneo cansado de un motor antiguo. Cada vez que cerraba los ojos veía el sauce junto al río, la sangre en la mano de Rodrigo y el silencio cómplice de mi abuela, imágenes superpuestas que no me dejaban descansar. En la penumbra escuché un petirrojo cantar fuera de temporada, y me pregunté si los pájaros también cargaban secretos heredados en sus trinos nocturnos. Pensé en la fuerza de Clara para vivir tantos años sin delatarse, en la hermana que aceptó criar a un hijo ajeno y en un hombre desaparecido que quizá nunca tuvo tumba. El cansancio me pesaba sobre los párpados, pero la mente seguía tejiendo escenarios, visitas al archivo diocesano, pruebas de ADN, confrontaciones familiares en un comedor demasiado pequeño. Sentí crecer el miedo de que la verdad pudiera fracturar más de lo que sanara, como un yeso mal retirado que deja el hueso expuesto. Sin embargo, también percibí una semilla de alivio, la extraña paz de saber que la oscuridad estaba perdiendo terreno ante la luz tenue de la vela que aún chisporroteaba. A eso de las 4, el tío abrió los ojos y me preguntó, en un susurro casi infantil, si yo creía que Clara lo había amado a su manera. Asentí, apretando su mano, y él cerró los párpados con un suspiro que olía a resignación y brandy. Cuando al fin el silencio se volvió blando, me acurruqué sobre la alfombra y dejé que el cansancio me venciera, soñando con un tren nocturno que dejaba atrás estaciones sin nombre. La casa crujía a intervalos, como si los retales de su historia se recolocaran para hacer sitio a la nueva versión de los hechos. Y fue justo antes de amanecer, en el instante en que el cielo pasa de carbón a antracita, cuando supe que el día siguiente sería el primero de nuestras vidas sin la venda de un silencio heredado. Despertaríamos con los ojos irritados, las voces roncas y un cuaderno azul entre las manos, pero también con la certeza de que lo imposible de ayer es la tarea urgente de hoy. Amaneció sin que necesitáramos relojes, la luz gris penetró por los visillos de encaje y pintó nuestras ojeras con un trazo indeleble. Un coro de tazas chocando en la cocina anunció que Lucía preparaba café hervido, ese que huele a tierras lejanas y te araña el estómago. Andrés revolvía la lumbre, aunque no había fuego, solo para tener algo que hacer con las manos. El tío Alberto se afeitó frente al espejo de la abuela utilizando la misma navaja que ella guardaba, por si acaso los hombres de la casa olvidan cuidarse, y cada rasurada parecía limpiar capas de incertidumbre. Yo saqué el cuaderno de la caja de lata y lo posé sobre el mantel como una carta náutica, dispuesta a guiarnos por aguas turbias sin prometer un puerto seguro. Tras el primer sorbo amargo, acordamos releer las páginas marcadas con pétalos secos que la abuela había colocado como señaladores silenciosos. Cada pétalo crujía entre los dedos como si protestara por ser despertado después de medio siglo. La tinta describía reuniones clandestinas de obreros, nombres en clave, citas bajo la tapia del cementerio y un sobre dirigido a un comisario de justicia popular, que jamás fue enviado. Lucía sugirió digitalizar el diario antes de tocar nada más, para que la información sobreviviera aunque los objetos se desintegraran bajo el peso del tiempo. Andrés propuso volver al río al atardecer, para dejar una flor donde empezó todo, y el tío asentía en silencio, como quien ya escucha el murmullo del agua llamándolo por su nombre. Salimos de la casa con el aire todavía húmedo y la promesa de una tregua en las nubes. El tío Alberto llevaba el diario dentro de una funda plástica como se protege a un recién nacido de la lluvia. Lucía sujetaba el escáner portátil que había rescatado del armario donde la abuela guardaba radios sin pilas, y Andrés iba adelante, abriendo camino por el sendero de grava como un explorador que teme encontrar minas bajo cada piedra. La idea era llegar al cibercafé del pueblo antes de que el dueño cerrara para ir a misa de 7, digitalizar cada página en alta resolución y guardar 3 copias en sendas memorias USB que luego esconderíamos en lugares distintos, bajo la losa suelta del porche, en la caja fuerte de la farmacia y dentro del asiento roto del viejo Renault 4, porque aprendimos que los secretos no mueren cuando se queman las pruebas, sino cuando se pierde la voz de quien las cuenta. El cibercafé olía a plástico recalentado y a colonia barata que alguien olvidó tapar. Mientras el escáner zumbaba, el tío leía en voz baja cada línea como si las sílabas fueran cuentas de un rosario y el perdón dependiera de pronunciarlas sin titubeos. Lucía volcaba las imágenes en una carpeta llamada Clara, seguida de un corazón, y Andrés verificaba los megabytes con la precisión de un contable que teme un descuadre de cifras capaz de desatar otro litigio familiar. Cuando terminamos, el sol se abría paso entre nubarrones plomizos como una linterna bajo manta, y decidimos cumplir la promesa de Andrés, volver al río Ebro con una flor blanca para marcar el punto donde la historia cambió de cauce. Nos subimos al coche en silencio,
llevando cada quien un ramo de preguntas sin respuesta. Nos detuvimos en la curva del camino donde el álamo gigante marca la entrada al viejo embarcadero. El río Ebro corría hinchado por la lluvia, gris verdoso, y arrastraba ramas y espumas que crepitaban al chocar contra los pilares de piedra. Nadie habló, abrimos las puertas y el viento húmedo nos lamió la cara con olor a alfalfa y barro fresco. Alberto caminó primero, llevando la flor blanca como si fuera una ofrenda de paz a un dios antiguo que exige memoria. Cada uno de nosotros pisaba baldosas invisibles sobre la tierra blanda, cuidando de no dejar huellas que el agua pudiera delatar. Al llegar a la ribera, reconocí el sauce que la abuela describía, tronco retorcido y ramas que cuelgan como dedos ancianos acariciando la corriente. Bajo ese manto vegetal el aire parecía otro, más frío, como si guardara aún el secreto de aquella noche sin luna. Alberto hincó una rodilla, depositó la flor y apoyó la palma sobre el barro mientras temblaba, quizá de emoción, quizá de algo más profundo. Lucía se persignó sin darse cuenta y murmuró, que descanse, como si se dirigiera tanto a Rodrigo como a Clara. Andrés encendió la linterna del móvil y la luz amarilla iluminó partículas de humedad que flotaban como polvo en una catedral. Me acerqué al agua, metí los dedos y sentí un latido helado que subió por mi brazo y me sacudió el pecho. Pensé en la sangre que desapareció 70 años atrás y en cómo los ríos se llevan todo, menos las historias que alguien decide contar. Cerré los ojos y sentí el coro de los grillos mezclarse con el rumor constante del agua, un himno funerario que nadie ensayó. Cuando los abrí, vi reflejada en la superficie oscura una silueta que tardé en reconocer como la mía, envejecida por una noche infinita. Alberto se puso de pie y dijo, con voz apenas un soplo, que había terminado de pedir perdón, pero no de entender. Nos abrazamos los cuatro bajo la lluvia fina, conscientes de que aquel instante sería la bisagra entre el pasado sepultado y el futuro incierto. Regresamos a la casa con las zapatillas empapadas y el olor de juncos pegado a la ropa, como tatuaje de esa visita nocturna. El cielo clareaba hacia el este cuando cruzamos el portón oxidado y, por primera vez, la fachada vieja pareció menos amenazante. Desayunamos pan duro con mantequilla y restos de la crema de calabaza, porque el cuerpo pedía algo caliente que lo anclara al presente. Entre sorbos de café recalentado, elaboramos un plan para proteger la información sin dinamitar a la familia en un solo golpe. Decidimos que Alberto hablaría primero con su hermana mayor, la tía Teresa, única sobreviviente de aquella generación, antes de convocar una reunión general. Lucía se ofreció a contactar a un abogado especialista en derecho de familia, por si los papeles levantaban polvos legales difíciles de tragar. Andrés, metódico, hizo una lista de tareas en su cuaderno cuadriculado: cotejar partidas de nacimiento, solicitar copias de actas en el registro civil, consultar hemerotecas digitales. Yo me comprometí a transcribir el diario completo y a preparar un documento, con notas al margen, contextualizando fechas y lugares para que todo fuese comprensible. El cuaderno azul, ya escaneado, fue envuelto nuevamente en la toalla y colocado en la caja de lata, esta vez cerrada con un candado pequeño que encontramos en el costurero. Dejamos la caja sobre la repisa de la chimenea, como se deposita una urna, y la tapamos con la manta de ganchillo que Clara tejió durante sus últimas navidades. Cuando los rayos del sol atravesaron al fin las cortinas, sentimos que llevábamos días sin dormir, y aún así el cansancio se mezclaba con una energía rara, casi luminosa. Alberto se acomodó en la butaca de orejas y, con el medallón en la mano, afirmó que pensaba conservar su nombre actual, pero quería añadir Santiago en algún lugar, tal vez como segundo apellido. Lucía lo miró con ternura y dijo que los nombres importan, pero que lo que define a una persona es la lealtad con la que se mira al espejo. Andrés cerró su cuaderno, sacudió migas de pan de la portada y preguntó si alguien sentía miedo. Todos levantamos la mano, y esa confesión unánime nos alivió. Saqué el antiguo álbum de fotos de la bisabuela Carmen y lo coloqué en el centro de la mesa. Era hora de reescribir pies de foto, añadir nombres que siempre faltaron, contar historias sin paréntesis. Afuera, las campanas de la iglesia repicaron las 9, y entendimos que el día, a pesar de todo, seguía su curso. Nosotros, con más preguntas que respuestas, también. Cuando el reloj del comedor anunció las 10 primeras campanadas de la noche siguiente, regresamos todos a la mesa, con las páginas digitalizadas proyectadas en la pantalla del portátil y el cuaderno físico a un costado, como un testigo silencioso. Teresa llegó envuelta en su abrigo verde aceituna y, antes de sentarse, acarició el lomo del diario, reconociendo la letra de su madre con un latido en la mirada. Con la voz temblorosa leyó las primeras líneas, tragó saliva y se llevó la mano al pecho cuando apareció el nombre de Rodrigo. Luego nos miró uno por uno y dijo que recordaba haber visto a Clara volver a casa con los dedos entumecidos y un brillo extraño en los ojos, pero nunca imaginó que aquel silencio contenía vida y muerte. Fue ella quien, después de una pausa larga como una marea, confirmó que Santiago fue entregado a su cuidado bajo juramento de no revelar jamás su procedencia,
explicando que aceptó porque el convento le parecía una condena aún mayor que la vergüenza social, y mientras hablaba sacó de su bolso una diminuta medalla de San Basilio que guardaba desde 1954, regalo de Clara el día que puso al bebé en sus brazos. Alberto la sostuvo entre los dedos y las lágrimas que rociaron el metal dejaron brillar la imagen del santo como si lo desoxidasen, luego apoyó la frente sobre el hombro de su hermana y ambos lloraron, no por el pasado perdido sino por la verdad recobrada que por fin respiraba a la luz. El aire de la cocina se volvió denso de alivio, el peso del crimen, del amor prohibido y de la adopción clandestina había encontrado un cauce colectivo, y todos entendimos que ninguna herencia material valdría tanto como aquel instante de restauración familiar. Sobre la mesa colocamos la medalla, el medallón, la fotografía y una flor seca del diario, formando un pequeño altar improvisado. Luego Lucía encendió una vela nueva y Andrés, con un gesto solemne, apagó la pantalla del portátil para que el resplandor fuera solo de la llama, mientras Teresa recitaba un Ave María que resonó suave entre las paredes, no como penitencia sino como canto de despedida para todos los nombres que ya no habría que seguir escondiendo. Cuando la campanada final se disipó, sentí que la casa entera exhalaba, igual que lo hace la tierra después de un aguacero, anunciando que era posible volver a sembrar. A la mañana siguiente, antes de que el sol dorara las vigas del desván, guardamos el diario escaneado en la nube, devolvimos el original a la maleta de cuero y cerramos la hebilla con una cinta roja que pertenecía a los delantales de Clara. Luego bajamos hasta el sauce, ya sin flores en la mano, y enterramos la medalla de San Basilio a unos centímetros de la raíz, convencidos de que el río sabría custodiarla mejor que cualquier caja fuerte. No hubo discursos, cada palada de tierra replicaba la certeza de que la verdad, cuando llega a tiempo, no destruye, sino acomoda los huesos mal soldadados de la memoria. De regreso, Lucía tomó la carretera a Zaragoza y yo la acompañé en silencio. Viendo por la ventanilla cómo el paisaje se abría en hileras de amapolas, sentí, por primera vez desde la muerte de la abuela, una ligereza suave, como si hubiera cambiado de piel, la de nieta obediente por la de guardiana de una historia contada hasta el último punto. En la radio sonaba un bolero antiguo y descubrí que podía cantarlo sin que la voz se me quebrara, porque ahora sabía que el amor de Clara no cabía en una receta de natillas, y tampoco en el altar familiar, era un río subterráneo, que había terminado por emerger para darnos agua a todos. Antes de cruzar el puente me prometí no dejar que el diario se convirtiera en mito ni en escándalo, lo usaríamos para construir un relato de mujeres que sobrevivieron a la vergüenza, de hombres que aprendieron a nombrarse nuevos, y de secretos que se transformaron en raíces en lugar de cadenas. Y mientras la sombra de la casa quedaba atrás, sentí que mi abuela me guiñaba un ojo desde algún recoveco del retrovisor, recordándome que las historias, igual que los ríos, nunca terminan realmente, solo cambian de cauce cuando alguien se atreve a mover la piedra correcta. Cerré los ojos un segundo, respiré el olor a romero que el coche había heredado del cuaderno y sonreí, sabiendo que, aunque quedaran páginas sin fechas y preguntas sin respuesta, el destino de nuestra familia ya no estaría hecho de hilos sueltos sino de nudos visibles que podríamos tocar, como cicatrices que, aun sin desaparecer, certifican que la piel se cerró y permite caminar adelante. Entonces abrí los ojos y seguí cantando el bolero, dejando que la carretera nos escribiera un capítulo nuevo, uno donde la luz del mediodía no dejara sitio para la sombra del silencio.